Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes hoy martes para continuar y dar quizás sí conclusión al estudio del libro de Daniel, el cual nos ha servido como base principal para culminar con este tiempo los martes que le hemos llamado tiempos del fin. La meta de nuestro espacio cada martes es analizar bíblicamente lo revelado para este tiempo y, ¿por qué no?, traer inmediatamente a colación o a información como una manera de comprobar lo que está ocurriendo, algunas informaciones de último momento, ¿verdad? Eventos a nivel internacional que quizás los escuchamos, pero no nos percatamos lo que eso significa. Y es parte de lo que nosotros deseamos hacer en este momento. Y es exactamente hacer que esta palabra la podamos ver en la vida práctica tal como es. El Señor viene pronto. Cristo viene ya. Es nuestro primer mensaje y nuestra primera palabra para usted. Hoy martes le recordamos, el Señor viene ya. Y la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás listo? ¿Estás ocupando tu tiempo en una manera correcta, de tal manera que todo lo que hagas redunda o dé como resultado que la obra del Señor se extienda, que tu familia se convierta? ¿Qué estás haciendo, hermano mío? Vamos a la palabra del Señor. Después de haber estudiado durante todo este tiempo el libro de Daniel, concluyendo lo más importante, yo quisiera hoy ver el consejo final del Señor a través del profeta Daniel de lo que yo debo de hacer. Tiempo del fin. Te puede revelar el Señor lo que va a acontecer. Encontramos en el capítulo 12 del libro de Daniel una serie de consejos que el escritor establece a través del Espíritu Santo, con el propósito de que tú y yo comprendamos qué significa realmente el tiempo del fin. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo esperar? Vamos a la palabra del Señor. Y no se olvide, para anuncio ya de antemano, que para la próxima semana tendremos un invitado especial aquí que tendrá una palabra sobre este tema, tiempos del fin. Por lo tanto, yo te quiero animar para que el próximo martes no te dejes de conectar, porque habrá un hombre de Dios que nos va a dar una serie muy importante sobre los tiempos del fin. Vamos a la palabra del Señor. Capítulo 12 del libro de Daniel. Ya hasta aquí ha habido una revelación bastante amplia y definida de lo que acontecerá en el tiempo del fin. Daniel se le ha llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque su revelación es exactamente corroborada por toda la revelación del libro de Apocalipsis. Es impresionante las informaciones que se enlazan, como si juntos hubieran tenido la misma visión. Juan, en la isla de Patmos, recibe la revelación del Apocalipsis. Daniel, en la capital del imperio caldeo, la Gran Babilonia, allí recibe la revelación de los últimos días. Y aunque Daniel profetizó aproximadamente 400 o 600 años antes de Cristo, y Daniel y Juan tuvo una revelación aproximadamente en el año 90, entre los 70 y 90 después de Cristo, encontramos una diferencia en edades de casi de 600 a 700 años de diferencia. Daniel y Juan ni siquiera se conocieron. Más sin embargo, cuando uno ve el escrito del Apocalipsis y de Daniel, hay un enlace en cuanto a información, en cuanto al conocimiento de los últimos días, tan impresionante que uno queda sorprendido, maravillado de la perfección de un Dios que reina sobre todas las cosas. En la mente de Dios está todo lo que tiene que acontecer por todos los siglos. Nosotros solo somos instrumentos de Dios, solamente. Por eso no hay contradicción, porque aunque hay varios escritores, hay una sola mente prodigiosa que está trayendo la revelación sin confusión, y ese es Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Capítulo 12 de Daniel, vamos a ver el consejo último del Espíritu Santo a través de Daniel hacia todos nosotros, los que hemos llegado a este tiempo del fin. Capítulo 12, versículo del 1 en adelante. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Observe bien que en la primera parte de este último capítulo
lo primero, el énfasis del profeta es que recordemos que la angustia del último tiempo nunca antes se ha visto ni se ha observado. Y hay una angustia. Pregúntate tú en qué momento en la historia del tiempo que tienes de vida, ¿verdad? Quizá los que tienen más edad podemos traer a nuestra memoria algunas cosas. ¿Cuándo habíamos visto nosotros una enfermedad que haya abarcado a todo el mundo, como la pandemia del coronavirus? Usted puede ir ahora mismo, hace poco estaba una enfermera de Honduras llorando literalmente y ella decía, 69 cadáveres hemos introducido ahora. Nosotros aquí peleamos con la vida y la muerte. Impresionante, estaba totalmente quebrantada. Pero si vamos a los noticieros, la nación de la India es catalogada ahorita mismo un país en crisis total. Muertes por todas partes. Y aunque es un país muy, pero muy superpoblado, aún así, la muerte como nunca está avanzando. Casi que 4.000 muertos por día, solamente en ello. Contagiados, más de 400.000 por día. Y hay una crisis tan grande en la India que los noticieros muestran que están haciendo en los parques, en los campos, como una pequeña enramada con leña, y ahí colocan los cuerpos y los incineran, ahí al aire público. Y usted va a ver las escenas de montones de esas pequeñas enramadas con fuego, y ahí están los cuerpos esperando ser colocados para ser incinerados. Es un desastre. Es tan fuerte la crisis de la India que la Unión Europea ha tenido que unirse para ver qué hace por la India, y los países de América Latina también. ¿Cuándo habíamos visto eso? ¿En qué época? ¿En qué momento nosotros llegamos en esta época ver tantas guerras? Atención, que en el año que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue muy catastrófica. La Primera Guerra Mundial, que fue desde 1914 a 1918 en Europa, fue sumamente fuerte, más de 20 millones de personas que murieron. La Segunda Guerra Mundial fue del año de 1940 a 1945, también en Europa, y al mismo tiempo fue una guerra de Estados Unidos contra Japón y todos los países alrededor que habían sido invadidos por Japón. Solamente en la batalla, en la guerra de Europa, en la Segunda Guerra Mundial, que fue promovida por este hombre Adolfo Hitler de Alemania, la estadística dice que aproximadamente 60 millones de personas murieron. 60 millones entre soldados, los ejércitos y el pueblo civil. Fuera de que en ese mismo periodo, los últimos 2 o 3 años, todo lo que fue Japón fue arrasada por la guerra. No se olvides que las primeras bombas atómicas que fueron lanzadas hacia una ciudad fue exactamente en Japón. Está la ciudad de Nagasaki y la ciudad de Hiroshima. En cuestión de minutos, miles de muertos carbonizados por 2 bombas atómicas que fueron lanzadas. Y terminó la guerra, pero como un desastre horrible. Pero hoy, en este tiempo, no solamente hay una guerra, no hay una sola batalla. Usted va a encontrar crisis bélicas en todo el mundo. Todos los países africanos ahora mismo tienen grupos guerrilleros que están luchando. Haití en crisis. Venezuela en crisis, al borde de una guerra civil. ¿Y qué podemos nosotros decir de todos los otros países? Corea del Norte a punto de declarar la guerra también. Rusia a punto de empezar una batalla contra Ucrania. Ya hay una batalla, ya hay batallas, hermanos míos. No podemos tampoco olvidar que continúa la guerra en el Medio Oriente entre el ISIS, que es una organización netamente musulmana de conceptos bien fanáticos que están tratando de establecer su reino de terror, pero hay guerra. Ciudades totalmente arrasadas en Siria. ¿Y qué podemos decir de Israel? Que mantiene una batalla continua contra todos los países alrededor de él. A nivel mundial, hermano, hay guerras y rumores de guerra. Ahora mismo hacia América Latina, durante estos 2-3 días, las noticias están abarrotadas totalmente de la información de Colombia, porque en Colombia ahora mismo se ha desatado una crisis también, ¿sí? Gente en las calles, la policía en la calle, muertos. Mire,
mucho tiempo que yo no escuchaba algo así a nivel interno entre la gente, el pueblo común. Sí, por muchos años se escuchó de la guerrilla la guerrilla de la FARC y de otros grupos que han peleado contra el gobierno por años, pero esta vez dentro de la misma ciudad, en las calles. Dice el texto: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12, capítulo 12, versículo 1. Y esa es la realidad de nuestro tiempo. Hermano mío, el texto empieza recordándonos que eso es lo que está aconteciendo en este tiempo. Guerras y rumores de guerra por todas partes. Y la pregunta es, ¿qué más esperamos nosotros para reaccionar y decir: Dios mío, el tiempo termina, debo poner de mi parte, debo de abandonar el afán, la ansiedad y dedicarme a que mis hijos conozcan del Señor, a mantener una vida en contacto con Dios diariamente, porque en cualquier momento suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor en las nubes. Pregunto, ¿estamos preparándonos? El último capítulo de Daniel enfatiza primeramente y nos recuerda que el tiempo de angustia que viene sobre la tierra nunca antes ha existido, y eso es lo que está ahora mismo. Hay angustia, mucha angustia. Hay temor de guerras muy fuertes como la de Rusia contra Estados Unidos o de la China. Hay mucha angustia en el camino. Sin tampoco olvidar que a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, hay una guerra continua y creciente que no se menciona como una guerra, pero es una guerra dentro de las naciones latinoamericanas. ¿Y cuáles son? Contra el narcotráfico. México, considerado un país casi que gobernado por el narcotráfico, pero también Colombia enfrenta los problemas. Centroamérica, Suramérica. Hermano, tiempo de angustia cual nunca antes ha existido. ¿Y qué dice el escritor a través del Espíritu Santo? El Espíritu Santo a través del escritor y del profeta Daniel. Sigue diciendo: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Una palabra de esperanza para usted. Y esta es la primera palabra de esperanza de este capítulo en el tiempo del fin. Que exactamente en este tiempo donde todo se multiplica, guerra, rumores de guerra, pestes, hambre, destrucción, confusión política, el desarrollo impresionante de las doctrinas erradas, uno está como impactado de tanta necedad que uno ve a través de doctrinas tan extrañas, y sobre todo ahora en la iglesia evangélica las noticias reinan de tantos desastres, vergüenzas. En medio de esa confusión, dice la Escritura, en este tiempo, exactamente, mire lo que dice: en el tiempo de mayor confusión cual nunca, en este tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. ¿A qué libro se refiere? Al libro de la vida. Hace referencia muy claramente a lo que nos enseña el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y dice claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Si tienes la Biblia a tu lado, 20 de Apocalipsis, versículo 12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban inscritas en los libros según sus obras. Observa muy bien que aquí habla del libro de la vida. Y el que no se halló inscrito, dice en el libro, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Observa bien que habla de un libro donde se inscribe a las personas que tienen el derecho de ir a la presencia de Dios y ser libres del juicio eterno. Y ese es el libro que habla acá también, Daniel 12:1. Tu pueblo será libertado en este tiempo, y dice: todos los que se hayan inscritos en el libro. Y yo te pregunto, ¿está tu nombre inscrito en el libro? Es el libro de la vida. Algunos, cuando reaccionen y digan: era cierto, será tarde, porque estarán siendo lanzados al fuego eterno.
Hoy que tienes la oportunidad, reacciona, hermano mío. No juegues con el camino del Señor. El Señor está a las puertas. Y necesitamos recordar esta palabra. Que lo único que nos va a liberar es que Cristo viene por nosotros. Por favor, deje de pensar que los políticos van a arreglar el mundo. Ya está escrito, la maldad se multiplicará cada día más hasta que venga el tiempo del fin. ¿Por qué si eres de Cristo sigues perdiendo tu tiempo y malgastando tus fuerzas en la política terrenal? Abandona tu política, hermano mío. Sí, debes tener tu opinión, tus conceptos, pero no hagas de eso tu esperanza. Ecuador no va a ser cambiado por el nuevo presidente, ni Perú tampoco, ni ningún país, ni siquiera Estados Unidos con el nuevo presidente, Biden. No, porque escrito está, en el último tiempo la maldad se multiplicará. Está escrito. Esto tiene que ir en un deterioro cada día más. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Si eso no ocurriera, entonces en vano está la Escritura. Alguien me dijo, pastor, pero si la iglesia ora y busca a Dios, ¿esto puede cambiar? No, no va a cambiar. ¿Y sabe por qué no va a cambiar? Porque el mundo no va a cambiar sin Dios. Ya Dios sabe que esto tiene que ocurrir. Y tú y yo debemos sujetarnos a la palabra y decir, Señor, ya no podemos cambiar los tiempos. Pero lo que sí podemos es orar, que en medio de este tiempo ganemos muchas almas para ti. Que las personas sean libres del infierno y que sean inscritos en el libro de la vida, bendito Dios. Lo único que rescatará a esta humanidad del tiempo del fin y del juicio es el arrebatamiento de la iglesia. Es el que conozcamos el camino del Señor y lo tomemos con mucha seriedad. Pero además de dar la palabra, lo primero que nos dice es que nosotros debemos tener la confianza que en medio de esta crisis, los que estamos inscritos en el libro de la vida, seremos librados. Pero ahora dice el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Observa muy bien lo que dice el versículo 2. Ya no solamente dice que durante este tiempo de crisis extrema su pueblo será libertado, sino que el versículo 2 dice que los que duermen en el polvo serán despertados. En la primera parte hago más referencia a los que estamos de pie con vida físicamente aquí en esta tierra. Pero el versículo 2 hace referencia a la esperanza de aquellos que ya han partido de esta tierra, que han muerto y que han muerto confiado en las promesas del Señor. Y dice aquí, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso significa, hermano mío, y aquí me habla a mí del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es interesante, hermano mío, ese padre, esa madre, ese esposo, esa hija, ese hijo, esa esposa, ese familiar que ya partió, pero en Cristo Jesús, oiga lo que le voy a decir, estimado hermano, serán levantados para vida eterna. Y esa es la esperanza que el escritor, que el profeta Daniel recibe por el Espíritu de Dios para declararle al pueblo. Oiga, porque lo que el profeta Daniel tiene que declarar es muy duro, es muy fuerte. Es una descripción muy fuerte, catastrófica de lo que va a acontecer en el tiempo del fin. Pero ahora hay una palabra de esperanza también a través del profeta, que es por el Espíritu de Dios a través de él. ¿Cuál es? Que los que han muerto ya serán levantados para gloria del Señor. Pero también les recuerda que muchos también serán levantados para ser castigados eternamente y para siempre. Hago una aclaración, que en esta parte profética se unen los dos eventos en uno, pero con el desarrollo de la revelación bíblica en el Nuevo Testamento entendemos que cuando el Señor venga en las nubes y suene la trompeta, solamente los muertos en Cristo resucitarán. Y que al final de la gran tribulación, cuando venga el juicio, después de los 1000 años, y venga el juicio ante el trono blanco, allí el Señor levantará también los cuerpos de los inconversos para que se presenten ante el trono blanco para dar cuenta de sus obras. Observe bien,
que aunque acá se menciona los eventos en una forma unida con el desarrollo bíblico de la doctrina, porque cada vez que aumenta uno va entendiendo más, hay mayor revelación, ya al final se nos enseña que los primeros que resucitarán serán los que hemos muerto en Cristo Jesús y han muerto, se resucitarán sus cuerpos. Pero los que murieron sin Dios y en condenación no se levantarán, sino que después del milenio serán levantados y tendrán que ser levantados para dar cuenta de sus obras. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. 20 dice claramente el versículo 12. Y vi a los grandes y pequeños de pie ante Dios. Grandes y pequeños están ante el trono blanco. Cuando dice grandes y pequeños significa que no hay diferencia. Sean ricos, pobres, no importa la nacionalidad, grandes y pequeños, hombres y jóvenes y niños muchas veces que tenían ya la capacidad de decidir y no lo decidieron, estarán delante del trono de Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y dice el versículo 13, que habla de la resurrección al final del tiempo, de los cuerpos de estos inconversos hombres que murieron sin Dios, bajo condenación. Versículo 13, el mar entregó los muertos que habían en él. ¿Sabe cuánta gente murió en las guerras desde muchos años, siglos atrás, y que sus cuerpos desaparecieron en las olas del mar, en la profundidad? El mar entregó los muertos. Y hablando de los cuerpos, serán levantados. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados, cada uno según sus obras. Observe muy bien que en la primera resurrección de los justos, capítulo 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16 lo dice, seremos levantados. Pero dice Daniel claramente que muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis dice claramente, aquí vemos la separación. Primero, será levantada la iglesia del Señor, su pueblo. Y segundo, van a ser levantados los que nunca aceptaron a Cristo, los que murieron en su rebelión. Y serán levantados y se les dará su cuerpo. ¿Para qué? Para ser condenados. Y serán llevados ante el trono blanco para ser enjuiciados. Allí Dios les mostrará su pecado y su maldad. Todo lo traerá a la mente. No te preocupes cuántos millones y millones y millones y millones y millones de seres. Todos serán juzgados. Alguien dirá, pastor, ¿cuánto tiempo llevará eso? No te preocupes. Porque una característica en el reino de los cielos es que en el reino de los cielos no existe tiempo. Solo existe eternidad. Interesante, cuando empezamos a caminar en el reino de los cielos, empezamos a verificar que hay cosas que pareciera que entendíamos, pero no lo entendemos. En el cielo no hay reloj, no hay por qué medir el tiempo, no hay vejez, no lo hay, somos eternos. En el cielo hay eternidad. Por lo tanto, 1000 años, 2000 años no son nada, hay eternidad. Y cada uno de ellos será levantado y serán juzgados. Y dice el texto bíblico que el que no fue hallado o inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, versículo 15, 20-15. Por eso dice acá en el capítulo 2 de Daniel, que lo hace de una forma más resumida las dos cosas. Dice que muchos en aquel tiempo se levantarán los que duermen, hablando de los muertos. Pero unos serán levantados para vida eterna, la iglesia, el arrebatamiento. Y otros para vergüenza y confusión eterna, al final del milenio. Por lo tanto, lo primero que el Señor nos recuerda es que todos los que estamos inscritos en el libro de la vida, en este tiempo de gran tribulación, cual nunca ha habido, seremos guardados para eternidad. Número 2, nos da una esperanza, que todos los que han muerto en Cristo, ya, Dios los va a levantar también, y serán llevados a su presencia, y tendremos vida eterna en la presencia del Señor. Pero observa lo que dice el versículo 3. Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La tercera cosa que el apóstol o el profeta Daniel, por medio del Espíritu de Dios revela, es una palabra que tiene que ver con nuestro trabajo en el momento. Es una palabra que nos quiere motivar a que no olvidemos que lo que estamos haciendo tiene honra, que lo que tú y yo estamos realizando hoy es de gran valor para el Señor. Mire que lo más importante ahora mismo es proclamar el Evangelio y el camino de la salvación. Padre que me estás escuchando, no te desesperes si tu hijo no ha logrado un título universitario, o si tiene limitaciones para que él pueda estudiar o lograr una mejor casa. No te desesperes. Desespérate y preocúpate por saber que tu hijo conoce a Jesús como su Salvador personal y que él ha experimentado el nuevo nacimiento. Yo te pregunto, ¿tu hijo ha nacido de nuevo? ¿Tu hija tiene un nuevo nacimiento? ¿O sencillamente se acostumbró a hablar como evangélico porque creció en una iglesia evangélica, pero nunca le han entregado su vida al Señor? Preocupémonos por esa verdad, porque el trabajo más importante de la iglesia ahora mismo, que es el proclamar y enseñar la palabra, aquí es descrito en el tiempo del fin como una actividad que el que la realiza tendrá gran honra. ¿Por qué? Porque en medio de todo lo que ocurre y lo que está aconteciendo, la labor más importante, hermano mío, no es llevar a un buen presidente, un buen candidato a la presidencia de ningún país. No es construir la mejor casa y tener el mejor carro para tu familia. No. El trabajo más importante tuyo y mío, si conocemos al Señor, es dar a conocer la palabra, es enseñarla. Es dar a conocer. Yo te pregunto, ¿le estás enseñando la palabra a tus hijos? ¿Tomas tiempo para leerla con ellos? ¿Estás tomando tiempo y oportunidad para visitar a tu familia, llevar un estudio bíblico, decirle, mamá, vamos a estudiar la palabra del Señor? Quiero mostrarles. Se acerca el verano. Muchos ya tienen comprado el tiquete del avión. Y dentro de las muchas cosas que posiblemente es normal, tendrás en tu mente, estás diciendo, voy a visitar a mamá, a mi abuelo, a mi tío, voy a pasear, voy a recorrer mi país de nuevo. Te invito a que reflexiones lo que vas a hacer y procures invertir ese tiempo de tus vacaciones en tu familia, dejándole el regalo más grande, el tesoro más grande que ellos pueden recibir a través de tus manos. ¿Sabe cuál es? Que les enseñes la palabra de Dios, que les recuerdes el camino de Dios, que los que no sean salvos escuchen el Evangelio y puedan arrepentirse. Que de tus familiares, los que ya se han convertido, tú les lleves un estudio de la sana doctrina para que no se corrompan y no pierdan la eternidad. Si tú no has planificado eso, permítame decirle, usted no ha entendido el tiempo en que está viviendo. Usted y yo no hemos comprendido la época en que estamos, ni hemos comprendido el valor de nuestro trabajo como maestro de la palabra del Señor. Enseña la palabra, comparte el Evangelio. Mire, de sus familiares, haga una lista de todo lo que le ha dado a sus familiares. ¿Qué le ha dado a usted? Pastor, les ayuda a comprar su casa, a construirla, ya tienen un carro, ya les permití un pequeño negocio para que ellos prosperen, construí mi media agüita. De todo lo que tú has hecho, solo una cosa permanecerá eternamente y para siempre. Y es la fe que tú depositaste en sus corazones a través de la palabra del Señor. Más nada. Más nada. Al cielo no van a ir los títulos, ni los estudios bíblicos, ni las casas. Y el buen vivir que es tu pastor, pero yo le estoy dando, están viviendo muy bien, come bien, descansa. Todo eso no es de valor. Todo eso es pasajero, todo eso es terrenal. No es el descanso físico, es el descanso de su alma y su espíritu, porque están en paz con Dios y han sido perdonados por la sangre del Cordero. Es allí donde está nuestro trabajo.
comparte la palabra, toma tiempo para ella. No te desesperes por las demás cosas. Detente en tu carrera y di, ¿qué estoy haciendo por mi familia? ¿Qué les he enseñado a mis padres, a mi mamá, a mis primos, a mis hermanos? ¿Qué he hecho por ellos? Dice el texto que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos. Qué importante es que usted entienda la palabra. ¿Y sabe por qué resplandeceremos los entendidos? Porque al escuchar la palabra, al estudiarla y al entender la revelación de Dios, mi vida yo la he preparado para ser salvo. ¿Quiénes se pierden? Los que no han entendido la revelación bíblica. ¿Quiénes se pierden? Los que están luchando por lo terrenal. ¿Sabe cuánta gente ahorita está dispuesta a derramar su sangre en las calles para que sobre su país haya un gobierno democrático? ¿De qué les sirvió? ¿Murió para qué? Aparecen en los periódicos como héroes. ¿De qué le sirvió ser un héroe tratando de establecer una política sana en tu país? Pero nunca se preocupó por buscar a Dios para preparar su alma, porque Cristo viene pronto. Muchos de los héroes nuestros, en nuestros países, sí, fueron usados para liberarnos de los que nos colonizaron, de gente dura. Pero todos ellos, algunos eran alcohólicos, mujeriegos, en adulterio, en fornicación, criminales. ¿Dónde están los héroes? En el infierno. ¿Seguro, pastor? Seguro, está escrito. Y aquel que no se vio inscrito en el libro de la vida fue lanzado. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Está escrito. Y aquí, en la última parte, cuando el profeta Daniel recibe de Dios la revelación, da una palabra para aquellos que hemos decidido conocer a Dios y conocerla y entender el reino de los cielos. Dice, los entendidos resplandecerán. Cuando usted y yo entendemos la palabra de Dios, garantizamos nuestra eternidad. Cuando usted y yo entendemos la revelación bíblica, dejamos de pelear por las cosas terrenales. Punto. Sí, nos hieren, si alguien habla mal de nosotros, si alguien nos robó. Pero al entender que somos eternos, perdonamos. Y seguiremos resplandeciendo para siempre. Porque ni la ira, ni el rencor, ni los resentimientos, ni las críticas contra nosotros nos amargaron, ni nos robaron la eternidad. Resplandeceremos para siempre. ¿Por qué? Porque entendemos la palabra del Señor y hemos entendido, hermano mío, todo hombre o mujer que se levanta contra nosotros, que levanta murmuración, que nos critica, que nos roba, es más, todo hombre que se atreve inclusive a quitarnos la vida, no podrá robar la eternidad de nosotros. Nada de eso es importante. Cuando vemos la palabra del Señor y entendemos la eternidad, perdonamos. Cuando entendemos lo que realmente Cristo hizo en el Calvario, perdonamos a nuestros deudores, que fue la oración del Padre nuestro, Señor. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos sido perdonados. Increíble. Por eso dice aquí como una palabra de esperanza, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, el versículo 3. Estudia la palabra, dedícate. ¿Cuál es la otra palabra que da aquí? Oiga lo que dice, y los que enseñan la justicia, mire bien la palabra que está dando, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Algunos han sentido como que han perdido su tiempo. Convocaron a 5 personas a un estudio bíblico y llegó uno. Y usted dice, perdí mi tiempo. No. Si a ese uno le enseñaste la palabra con el corazón, con fe, convencido que es la eternidad lo que estás impartiendo, que es vida lo que estamos impartiendo, un día estarás en tu presencia. Y una de las cosas que serán las únicas que son registradas en el cielo es esa, que enseñaste la justicia. Y dice que todos los que enseñen la justicia a la multitud resplandecerán, serán como estrellas a perpetua eternidad. Bendito Dios. Luche, compre todo lo que quiera aquí,
tenga finca, tenga todo, tenga mucho dinero en su cuenta. Pero cuando el Señor venga, nada de eso existirá. Ni tu finca, ni tu casa, nada, ni tus títulos, nada. ¿Sabe qué es lo único que tendrá valor allá? Ese tiempo que tú tomaste para enseñarle la palabra a la multitud. Me gusta la frase. Y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿A qué justicia se refiere? A la justificación por medio de Jesucristo, al Evangelio. El Evangelio es un mensaje de justicia. Porque en los evangelios, Cristo tomó tu pecado y mi pecado. Eso es lo que enseña el Evangelio. Las buenas nuevas dicen que tu pecado y el mío, que eran horribles, Cristo los tomó y los perdonó. Él pagó el precio por tu maldad y la mía. Y ahora somos perdonados. Esa es una obra de justicia milagrosa, sobrenatural, que muchas veces no entendemos. Pero el texto dice claramente que los que enseñan esa verdad resplandecerán. Serán como las estrellas a perpetua eternidad. Bendito sea el Señor. ¿Por qué luchas? ¿Qué esperas tú que habrá en el cielo para ti? Dime, ¿tus títulos? ¿Tu popularidad? ¿Tu fama? No. Lo único que habrá en el cielo es aquellas cosas que tenían valor para la eternidad. Y dice el texto bíblico en el capítulo 12, versículo 10, en la última parte dice, versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Oiga, en este tiempo hay gente que no entiende lo que está ocurriendo. Todo se está decayendo, todo está cayendo. Y en vez de buscar a Dios, quieren que se abran las puertas para ir a tomar, bailar, emborracharse. Y dice el texto, pero los entendidos comprenderán. Hermano mío, una de las bendiciones para este tiempo, para todos los que estudiamos la palabra y nos entregamos, es que comprenderemos y no seremos arrastrados por la maldad. ¿Cómo estás tú? Quiero hablar contigo en esta última etapa, porque la Biblia me dice en el último capítulo que este tiempo será de angustia como nunca ha habido angustia. Prepárate. Pero me enseña a mí, claramente el texto bíblico, que todos los justos van a alumbrar. Que los que entendemos la palabra, los que comprendemos lo que está ocurriendo, vamos a resplandecer. No tengas miedo por las cosas que se perderán. No tengas temor por lo que quizás no alcances terrenalmente. Fama, popularidad. Quizás siempre has soñado con ser millonario y no lo vas a hacer. Nada de eso te preocupe. Hay una eternidad. Y cuando estemos en la eternidad descubriremos cuán poco valor tenía tus millones y tus riquezas terrenales. Y cuánto valor tenía un corazón limpio, un corazón sano. Cuánto valor tenía ante Dios que tomaras un tiempo para enseñarle este libro a alguien que lo necesitaba. No te pagaron, no cobraste, ni siquiera te dieron las gracias quizá por lo que hiciste, pero en el cielo está marcado como algo de alto, pero alto valor. Volvámonos al Señor en este momento y digámosle: Dios, prepáranos para el tiempo del fin. Padre Celestial, escuchamos tu palabra. Vemos la revelación bíblica a través del profeta Daniel para el último tiempo, y para este momento lo único que yo te puedo decir, Señor, es gracias por abrirme mis ojos. Gracias por alumbrar los ojos de mi entendimiento para comprender los verdaderos valores y dedicarme en este último tiempo, dedicarme a cultivar valores eternos en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos leer, estudiar y entender, pero que podamos tomar tiempo para enseñar a la multitud que tiene hambre y sed de tu palabra esta revelación, y que todos logren alcanzar y escapar del juicio que viene sobre esta tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor la bendiga a todos muy ricamente. Le esperamos mañana miércoles para el estudio sobre el tema el Espíritu Santo, hoy y aquí. Que Dios te bendiga.